Micrófonos. Están en todos lados. Los usamos en nuestro smartphone sin pensar en qué sucede mientras lo hacemos. El micrófono nos escucha y listo. Pero ¿alguna vez pensaron cómo llegó a estar en todas partes? Hola, somos Morales Agustín y Bonín Maximiliano, y venimos a contarte qué son, cómo funcionan y cuál fue la tecnología que logró incorporarlos sin problemas en cualquier dispositivo. Entonces, micrófonos. ¿Qué son? Los micrófonos son transductores. ¿Qué son los transductores? Los transductores son dispositivos que tienen la misión de recibir energía de una naturaleza, eléctrica, mecánica, etc., y suministrar otra energía de diferente naturaleza, pero de características dependientes de la que recibió. Vendría a ser como un traductor de naturalezas. En nuestro caso, el micrófono simplemente convierte las ondas de presión en el aire que conforman el sonido en energía eléctrica, en la forma de una onda de voltaje variable que luego será procesada y amplificada. Ok, suena sencillo, pero ¿cómo? Para comenzar, existen dos tipos predominantes de micrófonos, los de bobina móvil o dinámicos y los micrófonos capacitivos o de condensador. Los micrófonos dinámicos, esos micrófonos grandes y metálicos, fueron los primeros en dominar este campo por ser robustos y muy resistentes a los golpes. Esto es debido a que su construcción es 100% mecánica y los hace generalmente preferidos y utilizados en conciertos de todo tipo y otras situaciones donde la sensibilidad es segundo respecto a la confiabilidad. Dentro de estos micrófonos se encuentra una membrana encargada de interactuar con las ondas de sonido, llamada diafragma. Este diafragma, al ser movido por el sonido, mueve una pequeña bobina colocada alrededor de un imán inductor. Así, debido al campo electromagnético cambiante de la bobina, produce una corriente variable que representa, efectivamente, el sonido recibido. Funcionan como un parlante, pero al revés. Pero no todo es gloria. Debido a sus características físicas, su respuesta de frecuencia no es plana. ¿Qué significa esto? Que a diferentes frecuencias responde con diferente intensidad, generando mucho más intensidad en las frecuencias bajas, en los graves, y muy poca en las más altas o agudos. Esto es claramente visible en las viejas grabaciones donde se escucha a los cantantes con un tono más cálido, independientemente del estilo. Además, también debido a sus características físicas, tiene menor respuesta a los transitorios, generando cierta amortiguación en la onda generada. De nuevo, esto genera menor calidad en las frecuencias más altas, porque a mayor frecuencia mayor cantidad de cambios en la onda. Estas desventajas llevaron a buscar un micrófono más fiel, más sensible, que capturara de la mejor manera posible los sonidos. Ahí es donde entró en juego el micrófono capacitivo. El micrófono capacitivo es, de hecho, más antiguo que el dinámico. Fue inventado en los laboratorios Bell en 1916, pero no fue hasta mucho tiempo después que llegaron a su auge. En el momento de su invención no existían los materiales y la tecnología necesarias para explotar todo su potencial. Pero para comprender de manera más sencilla el funcionamiento de estos micrófonos, tenemos que remontarnos a las clases de física sobre capacitores. Porque sí, un micrófono de condensador recibe este nombre por utilizar el principio de funcionamiento de estos dispositivos. Entonces, ¿qué era un capacitor? Un capacitor almacena energía eléctrica en el campo eléctrico que se forma entre los dos conductores paralelos que lo constituyen. Cuando se dice que un capacitor está cargado, nos referimos a que los conductores están cargados con la misma cantidad de cargas, pero con signo opuesto. La medida de la energía eléctrica almacenada entre estos conductores es llamada capacitancia. Como sabemos, la capacitancia es directamente proporcional a la carga almacenada e inversamente proporcional a la diferencia de potencial entre los conductores. Pero, a su vez, la capacitancia de un capacitor está dada por su geometría y el dieléctrico entre sus conductores. Y por lo tanto, también depende de estos dos factores la carga almacenada para un potencial dado. Y es aquí donde subyace el corazón del funcionamiento de un micrófono capacitivo. La capacitancia de un capacitor aumenta a medida que se aumenta el área de los conductores. Pero más importante, la capacitancia disminuye proporcionalmente a la distancia entre las placas. Así, en un micrófono capacitivo hay dos placas conductoras, una fija y otra móvil llamada diafragma. Cuando las ondas de sonido golpean este diafragma, se mueve hacia adelante y hacia atrás en relación a la placa posterior sólida. Este cambio en la distancia entre las placas causa que la capacitancia cambie el ritmo de las ondas sonoras. Y como la diferencia de potencial queda constante, hay un exceso o falta de cargas cuando la capacitancia varía, lo cual genera el flujo de cargas que da forma a nuestra señal eléctrica. Sin embargo, la sensibilidad de estos micrófonos depende de la diferencia de potencial entre sus placas. A mayor voltaje, mayor es la carga desplazada por las variaciones del diafragma y por consiguiente mayor es la variación de la capacitancia. Por esto, para una buena sensibilidad, este voltaje de polarización debe ser bastante alto, generalmente cientos de volts.
Esto es uno de los mayores inconvenientes de estos capacitores. Necesitan energía para funcionar, ya que sin polarización entre las placas no hay carga que desplazar. Además, como sabemos, la capacitancia también depende del dieléctrico entre nuestras placas. Así, incluso la humedad del aire modifica y deteriora la sensibilidad del micrófono, debido a que cambia el dieléctrico entre las placas. Estos micrófonos resultan muy delicados, además de requerir una construcción muy cuidadosa para su optimización. En los modelos actuales se construyen con una placa de bronce perforada para obtener una impedancia específica, y sobre esta, muy cerca, se monta un diafragma de pilar con una muy delgada película de oro, obtenida mediante pulverización catódica, que es un bombardeo de iones de oro. Así se logra un muy delgado pero muy potente diafragma, ya que aquí está otra de las claves. La masa del diafragma es muy inferior a la de un micrófono dinámico, con su relativamente pesada bobina, por lo que la respuesta a las frecuencias es homogénea, o tiene respuesta plana como se dice comúnmente. Ahora bien, solo hemos dicho que los micrófonos pueden ser grandes, robustos y confiables, el micrófono dinámico, o que necesitan grandes cantidades de energía para funcionar correctamente y son muy sensibles, pero muy eficaces. Sin embargo, para poder utilizarlos en dispositivos móviles, donde cada micra cuenta y no contamos con una cantidad de energía suficiente para alimentar el micrófono, debe existir una tecnología nueva, algo que supere estos inconvenientes. Es aquí donde entra en juego un tipo específico de micrófonos capacitivos, los micrófonos Electret. Los micrófonos Electret son micrófonos capacitivos, pero con un cambio clave. La placa fija es reemplazada por una placa de un material Electret. Ahora, ¿qué es un material Electret? Un Electret es un material dieléctrico que tiene una carga eléctrica casi permanente o polarización dipolo. Un Electret genera campos eléctricos internos y externos y es el equivalente electrostático de un imán permanente. Históricamente, los Electrets se fabricaban fundiendo primero un material dieléctrico adecuado, como un polímero o cera que contiene moléculas polares, y luego permitiéndole volver a solidificarse en un potente campo electrostático. Las moléculas polares del dieléctrico se alinean en la dirección del campo electrostático, produciendo un electret dipolo con una orientación electrostática permanente. Los Electret modernos generalmente se hacen incorporando cargas excesivas en un dieléctrico altamente aislante. Por ejemplo, mediante un haz de electrones, una descarga de corona, una inyección de pistola de electrones, etc. Entonces, esas cargas están congeladas permanentemente en la cápsula y se polariza la placa superior con un pequeño voltaje, usualmente inferior a 5 volts, y la diferencia de potencial entre ellas es muy grande, más de lo que se lograría con una fuente para micrófonos capacitivos convencionales. Ahora, al moverse el diafragma respecto al Electret, la capacitancia varía, y mediante un FET, transistor de campo eléctrico, se sensa la diferencia de carga, y este transistor genera una corriente correspondiente a la carga. Pero, como dijimos, se espera que los micrófonos generen una onda de voltaje debido a que es más fácil y barato trabajar con potenciales. Así es que se pone una resistencia en serie, obteniendo allí una diferencia de potencial de referencia, proporcional a la corriente de salida del transistor. Debido a su pequeño tamaño, uno esperaría que su sensibilidad o volumen no sea la gran cosa, pero debido a la gran cantidad de carga atrapada en el Electret, los pequeños cambios en el diafragma producen grandes movimientos de carga y por consiguiente una gran sensibilidad. Y esta vez, simplemente con unos pocos volts, gran resistencia a la humedad, un pequeño tamaño y un costo inferior al de $1.